Mayo de 2023. En el Festival de Cannes se estrenan 2 películas con la misma actriz protagonista, Sandra Hüller. Esto no sería impresionante si no fuera porque ambas películas comparten otra cosa en común. ¿En qué pueden parecerse un drama histórico sobre la familia de un comandante nazi y un relato contemporáneo judicial sobre el asesinato de un escritor? La respuesta es simple: silencios. Silencios narrativos, silencios visuales. Verás, un buen director, o más bien un buen artista en general, no solo sabe lo que tiene que decir, sino lo que tiene que ocultar. Las películas son rompecabezas incompletos. Lo que se nos muestra es solo una porción de toda la imagen, y nuestro cerebro es el encargado de rellenar los huecos. En algunos casos, como en estas 2 películas, los huecos del rompecabezas son enormes, y los vacíos comienzan a dominar el relato. Lo que importa en la película no es lo que sucede en la pantalla, sino lo que está fuera de ella, lo que el director nos oculta deliberadamente. Pero, ¿por qué los directores eligen ocultarnos información? Acompáñame a descubrirlo. Mi nombre es Rafael Magaña Lerose, bienvenido al Cinespacio-Tiempo. ¿Qué está sucediendo detrás de ese muro? ¿Qué fue lo que le sucedió en verdad al marido de Sandra? Ambas películas se formulan intentando sostener estas dudas el mayor tiempo posible. Sin embargo, la dinámica que va a sostener ambos relatos va a ser completamente opuesta. La zona de interés funciona porque el espectador sabe lo que fue la Segunda Guerra Mundial y los horrores de los campos. Anatomía de una caída funciona porque los espectadores no saben cómo fueron los últimos instantes de vida de Samuel Maleski. La zona de interés evita mostrar lo que ya sabemos. Anatomía de una caída evita mostrar lo que queremos averiguar. La zona de interés es una película donde no suceden muchas cosas realmente. No es un drama activo. La acción es lenta y la vida de los alemanes es más bien tranquila y relajada. Pero nuestra mente ya sabe lo que tiene que saber sobre este momento de la historia. Y Jonathan Glazer, el director, nos invita a poner el foco en otro sitio. Y es acá donde radica la belleza de esta película. A diferencia de otras películas sobre la Segunda Guerra Mundial, como La lista de Schindler, por ejemplo, Glazer decide no mostrar lo que ya todos saben. Decide no revivir el sufrimiento del pueblo judío, sino mostrar lo que para él es el verdadero monstruo de la guerra. La película funciona porque la tranquilidad de los sucesos contrasta con el horror de nuestra imaginación. Para Glazer, la zona de interés no es el campo de concentración, sino la calma y naturalidad con la que vivían los criminales al otro lado del muro. La película retrata la famosa banalidad del mal. Hannah Arendt, en su libro Eichmann en Jerusalén, habla por primera vez de este concepto de banalidad del mal. Arendt, que estuvo presente en el juicio de Adolf Eichmann, cuenta que nunca llegó a ver un monstruo sentado en el banquillo del acusado, sino a un hombre vulgar completamente desvinculado de la atrocidad de sus crímenes. Para Arendt, el exterminio no fue posible gracias a la maldad inhumana del ejército alemán, sino gracias al sistema de la guerra. Este sistema permitía a todos los involucrados vivir en una nube de presión y también de ignorancia, que facilitaba que el ejército cometiera actos horribles tan fácilmente. Para más información, te recomiendo que investigues acerca del experimento de Milgram. En su momento, Eichmann en Jerusalén fue un libro muy controvertido en la comunidad judía, ya que se acusó a Arendt de defender a los nazis. Con el tiempo, el término banalidad del mal fue ganando aceptación en el mundo teórico, y hoy en día sigue siendo estudiado y discutido por varios autores. Para saber más, te recomiendo que leas el libro o que veas las películas Hannah Arendt de 2012 y el documental El Especialista de 1999. Ambas películas se enfocan en el juicio de Eichmann con la perspectiva de Arendt. La zona de interés funciona porque sus imágenes no nos permiten ver. Los planos están diseñados para que la mirada llegue a puntos muertos. Son silencios visuales. Detrás de ese brillo cegador de las ventanas, al fondo de ese pasillo oscuro, al otro lado del muro, son esos lugares a los que nuestra mente intenta dirigirse, pero no puede. Queremos escuchar la voz del pueblo judío, pero Glazer nos obliga a quedarnos con una melodía sin voz. Las plantas y los edificios, los uniformes y los muebles, todo cuenta una historia. Pero, ¿podrían alguna vez estos objetos representar una vida? Si Glazer decide no mostrar, es porque los silencios hablan de una manera más intensa y respetuosa que cualquier otro discurso. Para Glazer, la Shoah no debe reproducirse en la ficción, porque ningún actor, ninguna fotografía, ningún relato puede equipararse al sufrimiento de la vida real, y lo que nos queda es aceptar los monstruos de la historia y mantener viva la memoria a través de representar vacíos. De una manera parecida, el documental Shoah de Claude Lanzmann no busca reconstruir sucesos, sino capturar las consecuencias de la guerra, y por eso se niega a utilizar material de archivo como hacen otro tipo de documentales.
Toda la película, que dura casi 10 horas, se basa en entrevistas a sobrevivientes que cuentan historias que los involucran a ellos y a los familiares y amigos que perdieron en la guerra. Como siempre digo, la forma en la que representamos personas o sucesos importa muchísimo, porque las películas pasan a formar parte de nuestra cultura. La historia se construye mediante la memoria, y la memoria se construye mediante archivos. Por eso los estereotipos, las malas representaciones y la falta de diversidad son dañinas para la sociedad. Eso no quiere decir que haya que censurarlo todo, pero estamos en una era donde cualquiera puede compartir sus propias creaciones, sin ningún tipo de filtro de por medio, por lo que debemos ser nosotros quienes regulemos nuestra propia labor creativa. Dicho este paréntesis, ahora pasemos a la otra película. El silencio de la zona de interés es un silencio político. El silencio de Anatomía de una caída es un silencio argumentativo. En esta película, la directora Justine Triet logra algo magnífico, y es que todo el relato es una excusa para intentar no responder su pregunta principal. Sandra y su hijo son hostigados durante todo el juicio para revelar la verdad sobre la muerte del padre, y poco a poco van revelando intimidades que deberían haber permanecido ocultas. Y es que al final, aunque tenemos una respuesta en el juicio, poco importa si fue un suicidio, un asesinato o un accidente. Después de 2 horas de película, ¿realmente podemos decir que entendemos a Sandra? ¿O a su marido? ¿O a la relación entre ambos? ¿Podemos nosotros reconstruir la verdad detrás del caso? Y si pudiéramos reconstruir esa verdad, ¿valdría la pena hacerlo? Anatomía de una caída se vale de los silencios narrativos para justificar el mensaje de toda la película. Podemos ver el odio, el rencor, las discusiones, los secretos, las pruebas y las investigaciones. Pero jamás veremos el momento de la muerte. Jamás se nos dará la tranquilidad de conocer la verdad, porque la verdad es una ilusión. Lo real es una perspectiva incompleta. Las imágenes nos dan tranquilidad, porque son cosas concretas. Ver para creer, dice el dicho. La vista es el sentido en el que más confiamos. Por eso la narración de Anatomía de una caída es tan eficaz. Se narran todos los detalles que rodean a un hecho, pero nunca se nos muestra ese hecho, y deja en evidencia nuestra ignorancia acerca del mundo. Todo es parcial, nada es absoluto. A medida que avanza la película, la historia gira de un lado al otro entre diversas teorías. Lejos de esclarecer el misterio, las imágenes, las conversaciones, las pruebas y los testimonios nos nublan el juicio. Cualquier versión de la historia podría ser real. Cuanta más información tenemos, menos seguros nos sentimos. Y no por nada la película se llama Anatomía de una caída. La narrativa de Justine Triet nos permite visualizar la verdad como si fuera un ser vivo, conformado por partes complejas que se articulan de una manera igual de complicada. La película es como un saco de huesos que tenemos que reconstruir, pero no tenemos ni idea de cuál es la imagen final del rompecabezas. Aunque al final logremos armar algo, difícilmente sepamos alguna vez si llegamos a la conclusión correcta. Para entender mejor cómo funciona este efecto que genera la narrativa de Triet, exploremos una tercera película, Rashomon, de Akira Kurosawa. Rashomon es quizás la película más influyente de todo el cine japonés, ya que su particular estructura sigue siendo usada como ejemplo hasta el día de hoy. La película cuenta la historia del asesinato de un samurái y el juicio que se realiza intentando descubrir al culpable. El relato se construye mediante 5 versiones completamente distintas de los hechos, y al final de la película es imposible saber qué es verdad y qué es mentira, algo un tanto similar a lo que ocurre con Anatomía de una caída. El recurso más interesante, en mi opinión, está en las escenas de los juicios, donde los testigos hablan hacia la cámara. Kurosawa nos obliga a nosotros, los espectadores, a ponernos en el papel del juez. Somos nosotros quienes debemos decidir cuál es la versión verdadera del relato, o, si por el contrario, todas son falsas. Kurosawa establece un antecedente en la historia del cine, porque demuestra que las imágenes pueden contradecirse entre ellas. Así como la realidad es un recorte subjetivo, también los relatos son recortes subjetivos, y las narrativas de Rashomon y de Anatomía de una caída exaltan esta característica. Nada de lo que vemos o oímos nos da seguridad de nada. Este recurso lo utilizarán muchísimo otros cineastas más modernos, como Tarantino o David Fincher. No podemos confiar en nuestros ojos, no podemos confiar en nuestros oídos. Nietzsche dijo: no existen hechos, solo interpretaciones. Frase bastante cuestionable, pero que no deja de ser interesante en el contexto de este pequeño análisis. Como espectadores, estamos acostumbrados a que las películas nos hagan preguntas y nos den una respuesta clara. Y por ello, un poco mis amigos me odiaron por recomendar Anatomía de una caída, porque, véanla si no la vieron. Es que el punto está ahí, en ver una historia que tiene que posteriormente ser interpretada, porque su argumentación se basa en ese aspecto. Tanto Rashomon como Anatomía de una caída se basan en que seamos nosotros los jueces que den el veredicto final, y es por eso que ambas me parecen películas que valen la pena verse por lo menos una, si no varias veces.
Hasta acá el video de hoy. Si te gustó, dale like, compartilo con tus amigos y familiares y por supuesto no te olvides de suscribirte a mi canal. También activa la campanita para estar al tanto de cuando subo nuevo contenido. También podés seguirme en Instagram y en Letterboxd, que allí anoto todo lo que veo y a veces también subo reseñas. A veces de manera seria, pero la mayoría de las veces no tanto. Muchísimas gracias por acompañarme, gente. Nos vemos pronto, como siempre, en el Cinespacio Tiempo.